La mayoría de las personas cree que los cambios importantes comienzan con una decisión consciente. Un día despiertan y dicen, ahora sí, voy a cambiar. Este es el inicio. Pero esa es solo la parte visible. Lo que no se ve es que el proceso comenzó mucho antes. Comenzó en silencio, sin anuncio, sin emoción intensa, sin testigos. La activación real nunca inicia cuando tú crees que inició. Empieza cuando algo en tu interior deja de tolerar el viejo estado, aunque tú todavía sigas funcionando como si nada hubiera cambiado. El 16 de febrero no es el inicio del movimiento. Es el día en que te das cuenta de que el movimiento ya estaba ocurriendo. Piensa en esto con honestidad. En las últimas semanas hubo momentos extraños, momentos en los que algo no encajaba, momentos en los que lo que antes te conformaba dejó de sentirse suficiente, momentos donde sin razón lógica apareció una incomodidad suave, casi imperceptible. Ese fue el inicio. No fue dramático, no fue espiritual, no fue místico, fue estructural. El sistema interno comenzó a reorganizarse, y cuando eso ocurre no se siente como euforia, se siente como desajuste, porque lo viejo ya no encaja pero lo nuevo todavía no se revela. Ese espacio intermedio es donde la mayoría retrocede, intentan volver a lo conocido, a lo familiar, a la versión anterior de sí mismos, pero algo ya cambió. Y cuando algo cambia en el núcleo, no hay regreso real, solo negación temporal. La activación no es un evento, es un desplazamiento. Imagina que durante años estuviste mirando el mundo a través de un lente apenas desalineado. No lo notabas porque siempre fue así, pero un día el lente se ajusta 1 milímetro. El mundo no cambia, tu percepción sí, y esa pequeña corrección altera todo. El 16 de febrero funciona como amplificador de ese ajuste. No trae algo nuevo. Revela lo que ya estaba listo para emerger. Aquí es donde la mente interviene. La mente quiere pruebas externas para validar cambios internos. Quiere resultados visibles. Quiere confirmaciones tangibles. Quiere garantías. Pero la activación real no ofrece garantías. Ofrece coherencia. Y la coherencia se siente antes de explicarse. Mientras lees esto, hay algo ocurriendo que no depende de tu análisis. Tu sistema nervioso está evaluando. Está preguntándose, ¿esto resuena? ¿Hay verdad aquí? Reconozco algo en estas palabras. La mente busca mis argumentos. El cuerpo busca consistencia. Y cuando el cuerpo detecta consistencia, ocurre una microseñal. Puede ser una relajación leve en los hombros, una respiración más profunda, un enfoque más estable en la mirada. Esa es la verdadera activación. No es emoción intensa, es alineación sutil. La mayoría pierde este momento porque lo considera insignificante. Pero lo insignificante es donde todo comienza. Las transformaciones reales no explotan, se deslizan. Y cuando se deslizan, solo quienes están atentos lo notan. Por eso no todos perciben lo mismo en un día como hoy. Para algunos, el 16 de febrero será solo una fecha. Rutina, calendario, normalidad. Para otros, será el día en que algo se acomodó internamente sin necesidad de espectáculo. La diferencia no está en el día, está en la disposición interna. La activación requiere una condición específica, no interferencia. La mayoría interfiere constantemente. Interfiere con duda, interfiere con miedo, interfiere con comparación, interfiere con la necesidad de entender antes de permitir. Pero hay un momento exacto donde puedes elegir no interferir. No necesitas hacer nada extraordinario. No necesitas cambiar tu vida en este instante. No necesitas tomar decisiones drásticas. Solo necesitas sostener la sensación sin sabotearla. Eso es más difícil de lo que parece, porque estamos entrenados para desconfiar de lo sutil. Si algo no grita, lo ignoramos. Si algo no impacta, lo descartamos. Si algo no es dramático, asumimos que no es importante. Pero la frecuencia real no grita, susurra, y solo quienes reducen el ruido pueden escucharla. Tal vez por eso llegaste aquí, no porque estuvieras buscando respuestas específicas, sino porque algo en ti estaba listo para reconocer lo que ya sabía. La activación no es adquisición de información, es recordatorio estructural. Es cuando dejas de actuar desde inercia y comienzas a notar que tienes elección. Y esa elección aparece primero como incomodidad, porque reconocer que puedes elegir implica reconocer que antes estabas funcionando en automático. Y aceptar eso puede ser confrontante. El 16 de febrero no te convierte en alguien nuevo. Te devuelve a alguien que ya eras antes de adaptarte. Piensa en la adaptación. Durante años absorbiste expectativas, normas, creencias heredadas, definiciones de éxito, definiciones de valor. Y en algún punto comenzaste a operar desde esas definiciones sin cuestionarlas, hasta que algo comenzó a sentirse estrecho. Ese estrechamiento es señal de expansión inminente. Pero la expansión no se siente amplia al inicio.
Se siente como presión, porque la estructura antigua intenta sostener una identidad que ya no corresponde. Y ahí aparece el conflicto interno. Una parte quiere estabilidad, otra parte quiere coherencia. La mayoría elige estabilidad, el 1% elige coherencia, no porque sea más valiente, sino porque la incomodidad de permanecer desalineado se vuelve mayor que el miedo al cambio. Si estás sintiendo eso últimamente, no es casual, es activación. No espectacular, no pública, no visible, pero real. Hay un fenómeno interesante cuando alguien entra en este tipo de proceso. Empieza a notar patrones, conversaciones que parecen repetirse, temas que aparecen desde distintos ángulos, información que llega desde fuentes inesperadas. No es que el mundo haya cambiado repentinamente, es que tu filtro perceptivo comenzó a ajustarse. La mente filtra millones de estímulos por segundo. Solo deja pasar aquello que considera relevante. Cuando tu estado interno cambia, lo que consideras relevante también cambia. Y entonces ves lo que antes ignorabas. Eso se siente como sincronía, pero en realidad es coherencia perceptiva. El 16 de febrero no crea oportunidades, te vuelve capaz de detectarlas. Y detectar es el primer paso para actuar con precisión. Aquí hay algo importante. Activación no significa ausencia de miedo. El miedo puede seguir presente. La duda puede seguir apareciendo. La diferencia es que ya no gobiernan. Antes, una duda bastaba para detenerte. Ahora la duda aparece. Y tú sigues. Antes, el miedo definía tus límites. Ahora el miedo es solo información. Ese desplazamiento es enorme y ocurre de forma silenciosa. La activación no elimina lo humano, lo reorganiza. No te convierte en alguien que nunca duda. Te convierte en alguien que no se define por la duda. No te convierte en alguien que nunca teme. Te convierte en alguien que no paraliza su vida por temor. Y eso comienza con una sensación casi imperceptible, una claridad leve, una especie de estabilidad interna que no necesita aprobación externa. Tal vez todavía no la sostienes todo el tiempo. Tal vez aparece y desaparece. Eso es normal. Al inicio la frecuencia no es constante, es intermitente. Aparece en momentos específicos. Se retira cuando la rutina absorbe tu atención. Pero cada vez que regresa, lo hace con más fuerza. Porque el sistema nervioso aprende por repetición. Y cada vez que eliges no sabotear la coherencia que sientes, estás fortaleciendo una ruta interna. Esa ruta eventualmente se vuelve dominante. Y cuando eso ocurre, la activación deja de ser evento y se convierte en identidad. No identidad social, identidad estructural. Ya no actúas alineado a veces, eres alineación. Pero eso toma tiempo. Y el tiempo no es lineal en este proceso. Porque aunque hoy sea 16 de febrero, la reorganización que estás sintiendo pudo haber comenzado semanas atrás, tal vez meses, tal vez el día en que algo se rompió, o el día en que algo terminó, o el día en que te decepcionaste. Las rupturas muchas veces son portales disfrazados, porque cuando algo se rompe, la estructura pierde estabilidad, y cuando pierde estabilidad puede reconstruirse diferente. La mayoría intenta reconstruir igual. El 1% aprovecha la grieta para rediseñar. La activación comienza en la grieta, en el espacio donde lo viejo ya no se sostiene, y lo nuevo todavía no tiene forma. Ese espacio es incómodo, pero es fértil. El 16 de febrero no es una promesa externa, es un marcador interno, un punto donde puedes decir, entiendo que esto no empezó hoy, y al reconocer eso, algo se estabiliza. Porque ya no estás esperando que ocurra algo milagroso. Estás reconociendo que el proceso ya está en marcha. Y cuando reconoces que ya está en marcha, dejas de forzarlo. Dejas de exigir resultados inmediatos. Dejas de medir cada paso con ansiedad. Empiezas a actuar con una calma distinta. No porque todo esté resuelto, sino porque sabes que el movimiento es real. La activación no empieza cuando crees. Empieza cuando algo en ti decide que ya no puedes seguir ignorando la incoherencia. Y ese tipo de decisión no siempre es consciente. A veces simplemente ocurre. Y hoy 16 de febrero no es el inicio. Es el momento en que te das cuenta. Y cuando te das cuenta, ya no puedes desver. Ya no puedes regresar completamente a la versión anterior. Porque ahora sabes. Y saber, aunque sea en silencio, cambia la forma en que caminas. Cambia la forma en que miras. Cambia la forma en que eliges. La activación ya empezó. No cuando lo decidiste, sino cuando dejaste de poder evitarlo. El 1% no es un grupo privilegiado, no es una élite secreta, no es una categoría reservada para personas extraordinarias, es una postura interna. La mayoría de las personas siente momentos de claridad, instantes breves donde todo parece alinearse, pero esos momentos duran poco, porque la mente interviene. Aparecen las dudas, las preguntas, la necesidad de pruebas externas,
y entonces abandonan el estado. El 1% hace algo diferente. Sostiene la sensación unos segundos más. No necesita entenderlo todo. No necesita validación inmediata. No necesita garantías. Solo permanece. Esa permanencia cambia la estructura interna, porque cuando sostienes coherencia sin sabotearla, el sistema nervioso aprende que ese estado es seguro, y lo que es seguro puede repetirse. La diferencia no está en la intensidad de la experiencia, está en la estabilidad. El 99% reacciona al entorno, el 1% responde desde adentro. Cuando algo externo parece incierto, el 99% ajusta su estado interno al caos. El 1% hace lo contrario, estabiliza su estado y permite que el entorno se reorganice alrededor de esa estabilidad. No es magia, es dirección interna. La coherencia es cuando lo que piensas, sientes y haces no está en conflicto. Y esa coherencia no necesita ruido. Es silenciosa, firme, clara. El 16 de febrero amplifica esa diferencia. No crea al 1%, lo revela. Porque pertenecer al 1% no significa ser mejor que otros. Significa haber decidido consciente o inconscientemente que ya no vivirás en contradicción permanente. Es una elección constante. Y si algo en ti está sosteniendo esta lectura sin resistencia, si no estás buscando excusas para descartarla, si simplemente permaneces, entonces entiendes. No porque alguien te lo dijo, sino porque lo reconoces. Antes de que una idea se forme con palabras, el cuerpo ya tomó una posición. Antes de que puedas explicar lo que sientes, tu sistema nervioso ya evaluó si algo es seguro o no, si es coherente o no, si resuena o no. La mente llega después, intentando traducir en lógica lo que el cuerpo ya registró en silencio. Por eso la miriactivación verdadera no comienza con pensamiento, comienza con sensación. Tal vez lo has notado en momentos específicos. Entras a un lugar y sin razón aparente, sientes incomodidad. O conoces a alguien y sin pruebas objetivas, sabes si puedes confiar o no. Esa lectura no es racional, es somática. El cuerpo es un receptor extremadamente fino. Detecta microexpresiones, tonos de voz, ritmos, campos emocionales. Percibe variaciones que la mente consciente no alcanza a procesar en tiempo real. Lo mismo ocurre con la frecuencia interna. Mientras lees esto, algo en tu pecho puede sentirse más abierto. O quizá tu respiración se hizo ligeramente más profunda. Puede que tu postura se haya enderezado sin que lo decidieras. Son ajustes mínimos pero reales. No son sugestión, son coherencia. Cuando una información es congruente con tu estado más auténtico, el cuerpo se relaja. Cuando es incoherente, se contrae. Es un mecanismo básico de supervivencia, pero también de expansión. La mayoría ignora estas señales porque fueron entrenados para priorizar la mente sobre el cuerpo. Aprendieron a desconfiar de la intuición y a confiar únicamente en lo demostrable. Pero lo demostrable siempre llega después. Primero está la sensación. El 16 de febrero no activa algo externo. Activa tu capacidad de escuchar esas microseñales internas. Y cuando comienzas a escucharlas, descubres que siempre estuvieron ahí. El cuerpo nunca estuvo confundido. Solo estaba siendo ignorado. Y cuando dejas de ignorarlo, cuando validas esa percepción silenciosa sin necesidad de explicarla de inmediato, algo se estabiliza. Empiezas a tomar decisiones más alineadas, no porque lo hayas pensado durante horas, sino porque simplemente se sienten correctas. Esa es la verdadera inteligencia interna. No grita, no presiona, no dramatiza, solo indica. Y cuando aprendes a confiar en esa indicación, la activación deja de ser teoría. Se convierte en experiencia directa. El cuerpo detectó primero. La mente solo está poniéndose al día. La mente fuente no fue entrenada para entender la realidad en línea recta. Causa y efecto. Acción y resultado. Esfuerzo y recompensa. Pero hay momentos en los que esa lógica parece romperse. Momentos donde algo ocurre antes de que puedas explicar por qué ocurrió. Decisiones que tomas sin tener todos los datos. Impulsos que no nacen del análisis, sino de una certeza silenciosa. Ahí es donde la lógica se invierte. No todo comienza en el pasado empujando hacia adelante. A veces, el futuro potencial tira de ti hacia él. Como si una versión más expandida de ti ya existiera en posibilidad y estuviera influyendo sutilmente en tus elecciones presentes. No se siente como destino rígido, se siente como atracción. Como si ciertas experiencias te llamaran. Como si ciertas ideas regresaran una y otra vez. Como si algo insistiera en moverse, aunque no tengas pruebas suficientes. El 16 de febrero actúa como punto de convergencia para esa atracción. No porque el día tenga poder por sí mismo, sino porque tú estás en el punto exacto donde pasado y potencial se cruzan. Cuando algo te encuentra, no siempre fue casualidad. A veces fue coherencia en movimiento.
La información correcta aparece cuando tu estructura interna está lista para sostenerla. Y aquí la mente protesta. Quiere garantías antes de confiar. Quiere resultados antes de creer. Quiere explicaciones antes de avanzar. Pero la frecuencia no opera bajo ese orden. Primero sientes. Luego avanzas. Después entiendes. Es incómodo porque implica soltar control. Implica aceptar que no todo puede ser planificado desde la razón. Y sin embargo, cuando miras hacia atrás en tu vida, muchos de los momentos más importantes no fueron perfectamente calculados. Fueron intuitivos. La lógica invertida no elimina la acción, la redefine. Ya no actúas desde la urgencia de necesito que esto funcione. Actúas desde la claridad de esto es coherente conmigo. Y esa diferencia cambia la calidad del resultado. Cuando eliges desde coherencia, incluso si el camino no es inmediato, hay estabilidad interna. No hay lucha constante entre lo que deseas y lo que temes. La mente quiere controlar el cómo. La frecuencia solo necesita que aceptes el movimiento. El futuro potencial no te empuja con fuerza, te atrae con precisión. Y si algo en ti reconoce esta sensación, esa especie de certeza tranquila que no necesita ruido, entonces ya estás experimentando la lógica invertida. No estás empezando algo nuevo, estás respondiendo a algo que ya venía hacia ti. Hay un principio que casi nadie aplica de forma consciente. Aquello a lo que diriges tu atención no solo se vuelve más visible, se vuelve más influyente en tu experiencia. La mayoría cree que observa el mundo tal como es, pero en realidad cada persona percibe una versión filtrada por su estado interno. La atención funciona como un reflector en una habitación oscura. No ilumina todo al mismo tiempo, selecciona. Y lo que selecciona crece en importancia. Si tu atención está fijada en la carencia, comenzarás a notar pruebas constantes de que falta algo. Si está enfocada en oportunidades, empezarás a detectar posibilidades que antes parecían inexistentes. El entorno no cambió de inmediato, cambió tu enfoque. El 16 de febrero no trae una realidad distinta. Afina tu capacidad de elegir qué amplificar, porque la atención no es pasiva, es creativa. Cuando sostienes un pensamiento con carga emocional, tu sistema nervioso empieza a organizar tus decisiones en coherencia con ese pensamiento. Tus palabras cambian, tu postura cambia, tus microexpresiones cambian, y como consecuencia las respuestas que recibes del entorno también cambian. No es un fenómeno místico, es interacción constante. La mayoría vive reaccionando a lo que ve. El 1% entiende que lo que ve depende de cómo está mirando, y ese entendimiento devuelve poder. Si decides sostener una percepción de posibilidad, incluso cuando no todo está resuelto, tu mente comienza a buscar caminos en lugar de obstáculos, y esa búsqueda altera tus acciones. La atención es dirección energética, es intención sostenida. No significa ignorar problemas, significa no permitir que dominen tu campo mental. Significa reconocerlos sin convertirlos en identidad. Cuando eliges conscientemente dónde colocar tu enfoque, dejas de ser arrastrado por estímulos externos y comienzas a responder desde un centro más estable. Eso es reorganización. No ocurre porque el universo cambie de humor. Ocurre porque tu coherencia interna empiezas a influir en tus elecciones diarias. Y pequeñas elecciones coherentes, repetidas, transforman trayectorias completas. El 16 de febrero es una invitación silenciosa a observar dónde estás colocando tu atención, porque aquello que sostienes con enfoque eventualmente se convierte en experiencia. La pregunta no es qué está ocurriendo afuera, la pregunta es ¿qué estás amplificando ahora mismo? Sentir algo es fácil, sostenerlo es lo que transforma. El primer umbral ocurre cuando reconoces la señal, cuando algo en tu interior dice, esto tiene sentido. Puede ser una claridad repentina, una calma inesperada o una certeza que no sabes explicar. Pero esa primera resonancia es solo el inicio. El segundo umbral aparece segundos después. Es el momento en que la mente intenta recuperar el control. Empiezan las preguntas. ¿Y si solo es emoción pasajera? ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si nada cambia realmente? Esa es la prueba invisible. La mayoría cruza el primer umbral y retrocede en el segundo. Vuelven a la duda porque es conocida, regresan al pensamiento repetitivo porque es familiar. La mente prefiere lo predecible, incluso si es limitante. Pero si en lugar de retroceder decides permanecer, algo distinto ocurre. No necesitas luchar contra la duda, solo no la sigas. Obsérvala sin permitir que dirija tu estado. Si sostienes la sensación inicial unos segundos más, el sistema nervioso empieza a estabilizarla. Y cuando se estabiliza, deja de sentirse frágil. El segundo umbral es el punto donde la coherencia deja de ser inspiración y empieza allí a convertirse en estructura. Ya no es solo una emoción agradable, es una base desde la cual puedes actuar. Aquí es donde el 1% se diferencia del 99%.
El 99% busca intensidad, el 1% busca estabilidad. La intensidad sube y baja, la estabilidad permanece. El 16 de febrero simboliza precisamente eso, la oportunidad de sostener sin dramatizar, de permanecer sin forzar, de confiar sin necesidad de espectáculo. Cuando cruzas el segundo umbral, el cambio ya no depende de estímulos externos. No necesitas que algo extraordinario ocurra para sentirte alineado. La alineación se vuelve interna, y desde ese punto tus decisiones empiezan a tener otra calidad. No reaccionas tan rápido, no dudas tan profundamente, no te dispersas con tanta facilidad, porque ahora hay un centro. El segundo umbral no se cruza con esfuerzo, se cruza con permanencia. Y si sigues aquí, leyendo con calma, sin urgencia por terminar, es posible que ya lo hayas atravesado. No sentiste un impacto dramático, sentiste estabilidad, y esa estabilidad es la señal de que algo cambió, para quedarse. Imagina que dentro de ti existe un dial invisible, no uno físico, sino un punto de ajuste constante que define cómo interpretas la realidad. Ese dial no controla lo que ocurre afuera, controla desde donde lo experimentas. La mayoría de las personas tiene ese dial configurado por defecto. Fue ajustado por experiencias pasadas, por creencias heredadas, por miedos no resueltos. Y desde esa configuración automática interpretan todo. Si el dial está en supervivencia, verán amenazas. Si está en carencia, verán límites. Si está en comparación, verán insuficiencia. No porque el mundo sea únicamente eso, sino porque el filtro está fijo. El problema no es el entorno, es la estación en la que está sintonizado el receptor interno. El 1% comprendió algo esencial. El dial no se mueve con fuerza, se mueve con reconocimiento. No puedes cambiar tu frecuencia desde la desesperación por cambiarla. No puedes forzar una nueva percepción mientras sigues creyendo profundamente en la antigua. El movimiento ocurre cuando reconoces que ya no eres la versión que configuró ese ajuste inicial. El 16 de febrero representa ese momento de reconocimiento. No necesitas hacer un acto radical, solo necesitas admitir internamente que algo en ti ya cambió, que ya no piensas igual, que ya no reaccionas igual, que ya no deseas lo mismo. Ese reconocimiento mueve el dial, y cuando el dial se mueve, la experiencia cambia. Empiezas a notar oportunidades donde antes veías obstáculos. Empiezas a escuchar posibilidades en conversaciones comunes. Empiezas a responder con calma donde antes había reacción automática. No porque el mundo se haya transformado de repente, sino porque tu punto de emisión es diferente. El dial interno no exige perfección, solo coherencia. Si eliges pensamientos que están alineados con expansión, aunque todavía existan desafíos, el sistema nervioso comienza a adaptarse a ese nuevo estándar. Y lo que antes parecía imposible empieza a sentirse alcanzable. Mover el dial no es ignorar la realidad, es decidir desde qué estado interno vas a interactuar con ella. La mayoría espera que las circunstancias cambien para ajustar su estado. El 1% ajusta su estado y permite que las circunstancias se reorganicen gradualmente. Ese es el verdadero poder del dial interno. No es visible, no es ruidoso, pero lo cambia todo. Y si algo en ti ya está sintiendo ese ajuste, aunque sea leve, entonces sabes que la sintonía ya comenzó. Existe una confusión muy extendida. Creer que permitir es lo mismo que rendirse. Pero rendirse nace de la resignación. Permitir nace de la confianza. Cuando alguien se rinde, abandona porque cree que no tiene poder. Cuando alguien permite, suelta porque entiende que no necesita forzar lo que ya está en movimiento. La diferencia es interna. Durante años te enseñaron que todo se logra con más esfuerzo, más presión, más insistencia. Y aunque el esfuerzo tiene su lugar, hay un punto donde insistir desde la tensión solo genera más resistencia. Permitir no significa quedarte inmóvil, significa actuar sin ansiedad. Es una quietud activa. El 99% actúa desde la urgencia. Tengo que lograrlo antes de que sea tarde. El 1% actúa desde la coherencia. Doy el siguiente paso porque es el que corresponde ahora. Esa diferencia cambia completamente la experiencia. Cuando actúas desde urgencia, tu cuerpo se contrae, tus decisiones se aceleran, tu percepción se estrecha, y en ese estado es más probable cometer errores impulsivos. Cuando actúas desde coherencia, tu cuerpo se regula, tu respiración es más estable, tu mente está clara, y tus acciones, aunque no sean perfectas, tienen dirección. Permitir es dejar de empujar contra la corriente y empezar a moverte con ella. No significa pasividad, significa precisión. El 16 de febrero representa ese ajuste fino. No es el día de hacer más, es el día de hacer mejor. De actuar desde un estado interno que ya no necesita probar nada, demostrar nada, apresurar nada. Cuando permites, sueltas la obsesión por controlar el cómo y el cuándo. Sigues actuando, pero sin apego rígido al resultado inmediato.
Confías en que la coherencia sostenida produce consecuencias inevitables. La paradoja es que cuando dejas de forzar, muchas cosas comienzan a fluir con más naturalidad, porque la resistencia disminuye. Permitir no es abandonar tus metas, es abandonar la tensión que la rodea. Y cuando la tensión se disuelve queda claridad. Esa claridad es más poderosa que cualquier impulso desesperado. Permitir es reconocer que lo que está alineado contigo no necesita persecución constante, solo necesita disponibilidad. Y si en este momento algo dentro de ti se siente más tranquilo al leer esto, esa es la señal. No es rendición, es alineación. Al principio las señales parecen aisladas, una conversación que encaja demasiado bien, un mensaje que llega en el momento exacto, una idea que aparece justo cuando la necesitabas. La mayoría lo llama coincidencia y sigue adelante. Pero cuando comienzas a sostener coherencia interna, esas coincidencias dejan de ser esporádicas. Se vuelven patrón, no porque el universo haya decidido premiarte, sino porque tu percepción ahora está alineada. La sincronicidad no es un evento mágico, es el punto donde tu estado interno y las posibilidades externas se encuentran en el mismo momento. Antes, muchas oportunidades pasaban frente a ti sin que las notaras. No porque no existieran, sino porque no estabas sintonizado para reconocerlas. Tu atención estaba ocupada en otra frecuencia: preocupación, duda, distracción. Cuando el dial interno se ajusta, lo que antes parecía invisible empieza a volverse evidente. Y entonces ocurre algo interesante. Tu confianza aumenta no por teoría, sino por experiencia. Empiezas a notar que cuando actúas desde coherencia, las respuestas llegan con más fluidez. Las decisiones se simplifican. Las personas adecuadas aparecen con mayor naturalidad. Eso es sincronicidad sostenida. No es esperar señales pasivamente. Es participar activamente desde un estado interno claro. El 99% reacciona a lo que sucede y luego intenta encontrar significado. El 1% sostiene un significado interno y observa cómo los eventos comienzan a reflejarlo. La diferencia no está en el entorno, está en la estabilidad del estado. Cuando sostienes una frecuencia de claridad el tiempo suficiente, el entorno comienza a organizarse alrededor de tus decisiones coherentes. No siempre de inmediato, no siempre de manera espectacular, pero sí de forma constante. La clave está en la palabra sostenida. Sentir alineación un minuto no transforma nada. Mantener la moderation a lo largo de tus acciones diarias sí. La sincronicidad es consecuencia de coherencia prolongada. Y cuando comienzas a verla repetirse, ya no necesitas convencerte de nada. Lo sabes, porque lo estás viviendo, no como creencia, como experiencia directa. Y una vez que la experiencia confirma la coherencia, el proceso deja de sentirse incierto. Se vuelve natural, como si siempre hubiera estado ahí, esperando que estuvieras listo para notarlo. Cuando reconoces algo internamente, no basta con sentirlo. La mente tiende a ignorar lo que no se verbaliza o no se registra de alguna forma. Ahí entra la importancia de la acción simbólica. No hablamos de grandes gestos ni de declaraciones dramáticas. Hablamos de pequeños actos que consolidan tu percepción interna, que dicen a tu sistema nervioso: esto es real, esto ya está activado. Puede ser un comentario, un pensamiento escrito, un gesto mínimo, un reconocimiento silencioso frente al espejo. Cada uno de estos actos tiene poder porque transforma lo intangible en algo observable y registrable. Tu cuerpo, tu mente y tu campo interno reciben la señal y la integran. El 16 de febrero es un recordatorio de esta práctica. No es la fecha la que genera el cambio, sino tu disposición a actuar desde coherencia, a hacer tangible lo que ya está resonando dentro de ti. Cuando declaras, aunque sea simbólicamente, lo que antes solo existía como sensación interna, amplificas la frecuencia que ya estabas sosteniendo. Este acto simbólico no depende de otras personas ni de validación externa. No necesita testigos. Su efecto principal ocurre dentro de ti. Tu cuerpo reconoce que estás comprometido con esa frecuencia. Tu mente deja de sabotear con dudas. Y tu entorno, como reflejo de tu coherencia, comienza a reorganizarse en consonancia con ese nuevo estado. Es un paso que parece pequeño pero tiene consecuencias profundas. Cada microdeclaración fortalece la ruta neural que mantiene la frecuencia activa. Cuanto más repites este reconocimiento simbólico, más fácil es sostener la alineación incluso frente a distracciones, miedos o incertidumbres externas. Declarar es afirmar que no necesitas esperar pruebas externas, que la evidencia está primero dentro de ti, que la señal llegó antes de que pudieras verla con tus ojos o explicarla con tu mente. Cuando practicas esto, te das cuenta de que no estás inventando nada. Estás simplemente activando lo que ya estaba disponible, consolidando lo que ya ha comenzado y permitiendo que se manifieste en tu vida de manera fluida y coherente. La frecuencia no necesita permiso, solo necesita que reconozcas su presencia y la sostengas.
Este es el poder de la declaración simbólica. Convierte la intuición en acción consciente, el pulso invisible en un impulso tangible, la posibilidad en certeza. Si prestas atención, notarás un cambio sutil en tu cuerpo, en tu respiración, en tu mirada. Pequeños indicadores físicos que confirman que la señal llegó primero y que tú, con tu acción simbólica, la estás activando ahora. El 16 de febrero no es solo una fecha en el calendario, es un punto de convergencia, un portal silencioso que existe en la geometría temporal de tu experiencia. No trae magia ni milagros externos, trae la oportunidad de percibir aquello que ya estaba en movimiento antes de que lo notaras. Algunas fechas funcionan como nodos de recalibración para quienes ya están alineados internamente. El mundo no cambia por la fecha, cambias tú, y esa sintonía reorganiza todo a tu alrededor. Las sincronicidades que antes parecían raras o aisladas ahora comienzan a repetirse con un patrón reconocible. Las decisiones se clarifican. Los pasos que antes se sentían inciertos ahora se despliegan con precisión silenciosa. Este portal no necesita que lo atraviesen todos, solo requiere disponibilidad. Disponibilidad para permanecer en coherencia sin distracción, para sostener la frecuencia cuando la mente duda, para permitir que la percepción silenciosa guíe las acciones más pequeñas y significativas. El 16 de febrero te recuerda que no estás esperando, no estás persiguiendo señales externas. Estás respondiendo a impulsos que ya existían antes de que tu mente los explicara. El portal no fuerza nada, solo amplifica aquello que ya reconociste como real. En este día, la sensación de certeza que algunos llaman intuición se vuelve más evidente, porque el campo que rodea un Weihitji a quienes están alineados internamente se organiza de forma que cada decisión, cada gesto, cada pensamiento converge con lo que el futuro potencial ya había dispuesto. No es casualidad que estés leyendo esto ahora. No es coincidencia que sientas una resonancia física o emocional al hacerlo. Son marcas de que la señal llegó primero y tú, al prestar atención y sostenerla, la estás activando conscientemente. Atravesar el portal del 16 de febrero es reconocer que no comienzas algo nuevo, sino que confirmas lo que ya se estaba gestando en tu campo interno. Cada microacción, cada observación consciente, cada respiración atenta, consolida tu capacidad de sostener la frecuencia y amplificarla. Este portal es silencioso, invisible y profundo, y solo quienes deciden permanecer en coherencia, aunque el mundo parezca indiferente, descubren cómo la realidad empieza a reorganizarse de manera coherente con su estado interno. Sostener la frecuencia es el último umbral. No es un acto de fuerza ni de esfuerzo constante. Es una disciplina de atención y coherencia prolongada. Lo que comenzó como resonancia interna se transforma en patrón de percepción, y ese patrón influye directamente en tu capacidad de generar sincronicidad y claridad. El primer paso fue notar la señal. El segundo, sostenerla más allá del impulso inicial. El tercero, integrarla en acción consciente. El último, sostenerla como estado continuo, sin que la duda la desplace, incluso cuando la rutina o las dificultades aparezcan. La mayoría no llega aquí. Pierde la frecuencia entre distracciones, exigencias externas y dudas internas. Pero el 1% entiende que la coherencia interna es la fuente de todo efecto visible, que el mundo no cambia primero para después confirmarlo, que el cambio ocurre desde adentro y el mundo simplemente responde. Cuando sostienes la frecuencia, tu sistema nervioso se recalibra, la respiración se estabiliza, la percepción se vuelve más nítida, las decisiones se simplifican y las oportunidades comienzan a aparecer con consistencia, no como excepciones. Es un cambio estructural, no solo emocional. El cuerpo, la mente y el entorno comienzan a operar como un todo coherente. El 16 de febrero sirve como recordatorio de que sostener la frecuencia es elección consciente, no requiere condiciones externas. No depende de recompensas inmediatas ni de validación. Solo requiere disponibilidad, permanencia y reconocimiento silencioso de lo que ya está activo en tu interior. Cuando aprendes a sostenerla, la experiencia deja de ser temporal y se vuelve autosostenida. La coherencia que antes era efímera ahora se convierte en tu nueva norma interna. Las sincronicidades dejan de ser raras y se vuelven parte natural de tu vida. Las decisiones fluyen. La claridad permanece. Este es el verdadero poder de la frecuencia. Operar desde un estado interno que reorganiza el entorno sin esfuerzo. Actuar desde coherencia en lugar de urgencia. Permitir que la realidad se ajuste a tu alineación interna. Sostener la frecuencia significa que ya no persigues, que ya no buscas señales externas, que reconoces que la señal llegó primero, y tú al activarla, estás en movimiento sincronizado con tu propio campo de posibilidad. El cambio no comienza hoy, comenzó hace tiempo. Hoy solo lo notas, y esa diferencia sutil pero poderosa marca la línea entre vivir desde reacción y vivir desde creación.